Ahora sí, buen día. Les saludaré oficialmente ahora, puesto que hace rato estaba por problemitas técnicos de la computadora. Le tengo que prestarme la computadora de mi hijito. Bueno, continuaremos entonces con el tema que estábamos. Saben que estamos con el módulo 2 del sexto rote, de periodoncia 2. Habíamos quedado en esta situación en la anterior clase y continuaremos entonces todo lo que se pueda hasta concluir hasta las... Vamos a acelerar, ya no es tanto como la anterior. Como ustedes pueden ver, acá estamos, en esto habíamos quedado, siempre se mira, perdón, este es el margen gingival. En todos los casos son 6 milímetros del margen al límite amelocementario, 6 milímetros. En este otro ya no hay, este agrandamiento no existe en esta tanto, 3 milímetros y hay una pérdida de inserción de 3. Acá está coincidiendo el margen con el límite amelocementario y está entrando la sonda 6 milímetros. O sea, tendríamos una pérdida de 6 milímetros acá. Y en este otro lado estamos con una recesión. Límite amelocementario, el margen gingival 3 milímetros más hacia apical, y aquí tendríamos una pérdida de inserción de 3 milímetros más. Entonces, en este caso, sumaríamos estos 3 de la recesión más estos 3 de la profundidad del surco de la bolsa, ya sumarían 9. ¿Están viendo acá? En este caso está sumando 6 porque es desde el límite amelocementario. En este otro caso está sumando 3 porque está simplemente con el margen gingival de 3 y 3 del límite amelocementario. Y en este caso no hay nada de pérdida de inserción, pero hay el agrandamiento y la bolsa falsa de 6 milímetros. Y eso es lo que habíamos quedado en lo anterior. Entonces, todo esto que están viendo ustedes nos da lugar a en la clasificación del 2018 a los grados, como están viendo ahí. El grado A, que es de bajo riesgo, y ustedes ya conocen a qué se refiere eso, el grado B, de riesgo moderado, y finalmente el grado C, de alto riesgo para la progresión de la enfermedad. Todas esas situaciones nos dan a clasificar entonces el grado de la enfermedad. Acá tenemos la tabla de clasificación de periodontitis según las etapas definidas por la severidad. Según el nivel de pérdida de inserción clínica, lo que acabamos de ver, interproximal, pérdida ósea radiográfica y pérdida de dientes. A esto es lo que se ha agregado en esta situación, particularmente en esta clasificación del 2018. Luego la complejidad, la extensión, etcétera, ¿no? Entonces, acá, ¿qué tenemos? La distribución, añadir al estadio, lo que hemos visto, la anterior clase, el 1, 2, 3 y 4. Ahora estamos viendo los grados A, B, C, y en esto les hice énfasis de esta situación del 30%. En la anterior clasificación les hice notar de que hablábamos de una clasificación, una concepción del 30% de sitios examinados. En cambio, en esta ya hace de dientes involucrados. ¿Se acuerdan que yo les había hecho notar que esa situación se hacía en la anterior clasificación con relación a la periodontitis agresiva? Entonces, en la agresiva ya les dije que no se tome en cuenta sitios, sino dientes, porque la destrucción del periodonto de soporte es muy significativa. Por eso es que ya las piezas no se toman como mesial, vestibular, distal, etcétera, sino ya como pieza íntegra. Y en este caso, en esta nueva clasificación del 2018, ustedes saben que la clasificación de la periodontitis agresiva ha sido eliminada y ha sido asimilada como periodontitis, simplemente como periodontitis. Ya no hay agresiva, ya no hay crónica en este caso. Ahora entonces, yéndonos ya a la situación esta, simplemente esa situación quiere hacerles notar, ¿no? Tiene que ser menos del 30% de dientes involucrados, es
localizada. Y más del 30% es generalizada. Y aquí hacíamos la mención que les dije también ayer, el patrón, en la anterior clase, perdón, el patrón molar incisivo. De eso les hice notar que tenemos 6 molares, 8 incisivos, sumaban a 14 piezas. Entonces, las 14 piezas dan la limitación para decir la periodontitis agresiva localizada o generalizada. Y ahora en este caso estamos igual con los números de piezas dentarias. Modificadores del grado, factor de riesgo, el tabaquismo. Bueno, ustedes saben, esa es una situación que deben tomarla muy en cuenta. El tabaquismo es tomarlo en cuenta, pacientes fumantes, no fumantes, ¿no? Entonces, los pacientes, incluso en esto se toma, como los pacientes que fuman hasta 10 cigarrillos por día y los que fuman de 10 o más cigarrillos por día. Esas situaciones son las que debemos tomar en cuenta como modificadores del grado. La diabetes, el grado a qué se refiere, saben ustedes, ya ABC. Entonces, al paciente fumador tendremos pues que recomendarle, tratar de convencerle de que deje de fumar y para disminuir su grado, de C a B o A, si fuera posible al grado A. En cambio, la diabetes son el factor de la glicemia en sangre. Entonces, cuando el paciente está con esta afección de diabetes, lamentablemente, en ese caso, lo único que se puede hacer es la interconsulta con su médico tratante y él tiene que recomendar la situación de que tiene que ser una afección controlada. O sea, el paciente ya sabe su dieta, su tratamiento, etcétera. Entonces, tratar de conservar eso también para que este factor de diabetes no sea tan significativo como modificante del grado. Acá tenemos periodontitis como manifestaciones de enfermedades sistémicas. Este es un caso de una pacientita relativamente joven con el síndrome de Papillon-Lefebvre. Lamentablemente esta es una repercusión muy significativa, como pueden ver ustedes, en los talones mismos de los pies, las palmas de las manos, todo tiene repercusiones, y en boca sensiblemente. Aquí tiene una periodontitis severa, una periodontitis avanzada, incluso con la actual clasificación. Pueden ver ustedes esta pacientita joven cómo ha perdido todas las piezas, como si fuera una periodontitis agresiva de la anterior. Aquí vemos el patrón incisivo molar que hemos hecho mención. Entonces, es esta otra repercusión de periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas. Aquí tenemos la clasificación de las periodontitis según el grado definido por criterios primarios, evidencia directa e indirecta de la progresión y los factores de grado. Factores, ustedes saben ya, los factores de riesgo que hemos hecho mención. Acá estamos haciendo ya la significación. Vean ustedes, grado A. En criterios primarios, grado de la periodontitis. Entonces, acá hablamos evidencia directa de progresión. Si se alcanza a ver acá, evidencia indirecta de progresión. Entonces, de acuerdo a esto, cuando hay evidencia directa de progresión, datos longitudinales, pérdida ósea radiográfica y pérdida de inserción clínica. Evidencia en el grado A ya se le pone cuando hay evidencia de que no exista pérdida durante 5 años. Estamos hablando de piezas dentarias. Se le pone el grado A. Entonces, pero cuando estamos hablando ya de evidencia de progresión moderada de menos de 2 milímetros de resorción hasta 5 años, grado B. Y finalmente el grado C, la progresión rápida, estaríamos hablando de más de 2 milímetros de resorción en el espacio de 5 años. Entonces, de esta forma es que se le da el grado de progresión de la enfermedad. Ahora, cuando hay ya la evidencia indirecta de progresión, porcentaje de pérdida ósea, de acuerdo a la edad,
presentación fenotípica. Aquí hablamos ya de grado A, cuando gran acumulación de biofilm o la placa bacteriana que decíamos antes, con bajos niveles de destrucción. Estamos hablando entonces acá más o menos relacionando de un 0, menos de un 0,25 de destrucción ósea. Aquí estaríamos hablando ya en grado B cuando hay una destrucción periodontal compatible con depósitos de la placa bacteriana, el biofilm, hasta de un 0,25 hasta un 1% de progresión de destrucción. Y aquí estamos hablando ya cuando le ponemos la clasificación, grado C, mayor de 1 de destrucción. O sea que estamos hablando de 0,25, 0,25 a 1 y de 1 hacia adelante, de destrucción periodontal. Cuando supera las expectativas en el acúmulo de biofilm. Parámetros clínicos específicos sugieren periodos de progresión rápida y o afección temprana de la enfermedad. Por ejemplo, patrón molar incisivo. Les reitero acá lo que les he indicado. Hacemos mención nuevamente a este patrón y falta de respuesta esperada a las terapias de control de biofilm. O sea que cuando nosotros estamos tratando al paciente y el paciente no puede hacer este control por la cantidad del biofilm, entonces estaríamos nomás pues calificándola o clasificándola mejor con grado C, porque hay acá una destrucción periodontal mayor del 1%. Que siempre hablamos en proyecciones hasta los 5 años. Y los modificadores que hemos hablado hace instantes del tabaquismo y la diabetes. Otras condiciones que afectan el periodonto. Otras condiciones serían deformidades y condiciones mucogingivales. Igualmente las enfermedades sistémicas, como hemos visto el caso de esa pacientita con el síndrome de Papillon-Lefebvre, condiciones que afectan los tejidos de soporte periodontal. Son varias. Incluso podríamos hablar de la misma situación de la diabetes, que tiene bastante repercusión, ¿no? Luego los abscesos periodontales y lesiones endoperidontales que también existían en la anterior clasificación. Las deformidades y condiciones mucogingivales, que también son tomadas en cuenta como otras condiciones que afectan el periodonto. Aunque últimamente por decir, la presencia de queratinización de la encía es muy importante para la preservación de la encía. Pero ahora se ve que no es tan vital como se lo tildaba antes, puesto que se ha demostrado que un paciente pulcro, un paciente con buena higiene, puede conservar normalmente sus tejidos gingivales. El periodonto de protección puede conservarlo, pero siempre estaría expuesto a riesgo frente a lo que significa ser una encía queratinizada. Entonces, así estaríamos haciendo mención, en este caso, a las deformidades de las condiciones mucogingivales. Luego, otra situación, simplemente que les estoy haciendo mención es un ejemplo, ¿no? Las deformidades mucogingivales son varias, ustedes conocen, son varias. Perdón, entre las que incluso podríamos indicar por la funcional y estética. Luego hablamos de las fuerzas oclusales traumáticas. Esto, como ustedes conocen también, las fuerzas oclusales traumáticas tienen repercusión en el trauma por oclusión. Ya puede ser primario en dentadura completa, con periodonto completo, perdón, y en secundaria en dentadura con periodonto reducido. Luego aquí tenemos factores relacionados con prótesis y dientes. O sea que eso hemos visto al final de la clase anterior, que ustedes han visto que las prótesis también tienen mucha repercusión en el caso de la enfermedad periodontal como factor condicionante. Los abscesos periodontales, que al igual también que la anterior clasificación, se definen como lesiones agudas, los abscesos que están viendo ustedes. Acá en este caso, por ejemplo,
al introducir la sonda, la secreción del contenido purulento, y les he indicado también en el anterior que puede haber el absceso periodontal ubicado en la parte lateral de la pieza, a diferenciación de la periapical que estaría ubicada al nivel del ápice. Entonces, estos abscesos periodontales se definen como lesiones agudas caracterizadas por un acúmulo localizado de pus dentro de la pared gingival de la bolsa periodontal o del surco, en caso de que fuese. Acá, por ejemplo, tenemos este absceso gingival. En el caso de absceso gingival, estaría localizado prácticamente a nivel del margen gingival, a nivel del surco. En cambio, el periodontal ya está introducido dentro del periodonto de soporte. Y la destrucción tisular, lamentablemente, es muy rápida en este caso, como se ve, por ejemplo, esta radiografía ya que nos muestra la gran destrucción del tejido periodontal de soporte. Y sensiblemente lo que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos estos tratamientos, por decir este tratamiento de este absceso, tratar de hacer el drenaje posible, lo más posible, y si tenemos que hacer una alisado radicular, curetaje del tejido blando, tenemos preferiblemente darle una profilaxis antibiótica al paciente porque corremos el riesgo de una diseminación sistémica. Entonces, como pueden ver acá, es una bolsa ya con pérdida de inserción, acá es con un absceso gingival, acá ya sería con un absceso periodontal. Esto les decía que tenemos que tomar en cuenta para alisar la pared dura y el curetaje de la pared blanda, nosotros estaríamos poniendo en riesgo la diseminación sistémica, estaríamos provocando una septicemia o una bacteremia, incluso ahí podemos llegar a endocarditis bacterianas, que son problemas muy severos. Por ejemplo, cuando tenemos esto, para su información, cuando tenemos un paciente que empieza a transpirar y el paciente aqueja que siente frío, le vienen los famosos escalofríos, es porque se ha provocado esa septicemia. Se ha hecho que todo el contenido de bacterias, el contenido de microorganismos patógenos, se hayan introducido al torrente circulatorio. Entonces, para prevenir eso, nosotros hacemos esa profilaxis antibiótica que les he indicado. Entonces, para hacer el tratamiento, tendríamos nomás que, previo a hacer este alisado y este curetaje, nuestra profilaxis antibiótica. Así nos evitamos ese disgusto de la diseminación sistémica. Seguimos aquí con los abscesos periodontales. Signos primarios. Lógicamente, como un signo, siempre el paciente va a decir, como en este caso, hay una elevación, se me ha hinchado, esto va a decir el paciente, se me ha hinchado, y cuando me toco siento, es duro y me provoca dolor, en fin, son cositas que el paciente nos va a indicar. Y nosotros simplemente al ver, clínicamente vamos a ver que se trata de un absceso a lo largo de la cara lateral de la raíz y el sangrado al sondaje. Seguramente cuando se introduce, como se está viendo en este otro caso, el sangrado al sondaje. Aquí hay fístula inclusive, pero esta es la ubicación, como están viendo, es lateral a la pieza no periapical. Otros signos y síntomas incluyen dolor, por supuesto, la supuración al sondaje, bolsas periodontales profundas y puede haber movilidad, hipermovilidad. Generalmente, como pueden ver en este caso, acá pueden ver ustedes, seguramente ha presentado movilidad este paciente. Y un recurso equivocado que hemos visto también en la anterior clase, también acá se le ha puesto la férula. ¿Por qué? Se le está moviendo la pieza. Al paciente le preocupa, se me está moviendo esta pieza y lamentablemente el profesional equivocadamente lo primero que hace es poner la férula. Y lo primero que debía hacer es verificar esto, una radiografía para determinar que haya la secuela de un absceso periodontal. Primero tratarlo primero y después recién estas férulas si se diera el caso, posteriormente teniendo en cuenta siempre de que no debemos ocasionar estos lugares retentivos de placa. Esos serían entonces los signos primarios y otros signos de el absceso periodontal.
Las lesiones endoperiodontal,s igual que siempre también estaban presentes en la anterior clasificación. Estamos viendo acá un proceso carioso, lesión de la pulpa dentaria, mortificación y repercusión a nivel periápice. Y de acá su distribución al periodonto, bueno, lesión primaria endodóntica. Y acá la repercusión. Acá tenemos la lesión, perdón, acá la lesión periodontal. Lesión periodontal primaria y la repercusión apical. De acá iba de la pulpa al periodonto y de acá del periodonto a la pulpa. Y la combinada, la tercera combinada, endoperiodontal, periodonto, endodóntica. Esas serían las tres clasificaciones que las tenemos presentes desde la anterior ya clasificación del 99. Condiciones mucogingivales, lo que les he hecho mención hace rato, ¿no? Cuando la encía queratinizada, delgada, les puse de ejemplo, pero acá tenemos, por ejemplo, una condición mucogingival. Tenemos acá una recesión, se fijan ustedes, se adoptó una clasificación novedosa de los fenotipos gingivales. ¿A qué se refiere esto? Ustedes saben que la clasificación de Miller de las recesiones gingivales las clasificaba en cuatro. En cuatro las clasificaba Miller, pero acá ya la nueva clasificación toma muy en cuenta estos fenotipos. Los fenotipos, ¿a qué se refiere? El grosor de esta encía. El grosor de la encía que está cubriendo las piezas afectadas. En este caso, si se mira, por ejemplo, acá tenemos un grosor bastante significativo, o sea, no es delgada. En cambio, en este otro caso, tenemos también el caso mismo. Las más expuestas para las recesiones serían es el fenotipo delgado o fino, como se llama. Entonces, se adoptó una clasificación novedosa de los fenotipos gingivales y las recesiones que incluyen el estado de normalidad y diferentes tipos de recesiones gingivales. La recesión tipo 1, tipo 2, tipo 3, que está incluida en la clasificación actual. En la anterior eran 4. Se sugirió utilizar una nueva clasificación basada en la pérdida de inserción clínica interproximal. Estaban viendo ustedes, siempre antes veíamos esta, con la de Miller también tomamos la significación de las interproximales. Acá se le dio más repercusión a estas interproximales cuando se decía que la recesión no llega al límite mucogingival y la recesión interproximal puede estar coronalmente de la recesión. En el segundo caso, la recesión gingival llega o pasa de la línea mucogingival, pero la repercusión ya es interproximal. Esta puede estar ligeramente coronal o a la altura de la recesión. Y finalmente, en el tercer caso, donde la recesión llega también o pasa a la línea mucogingival y los problemas de resorción, recesión del periodonto de interproximal va hacia más apical. Estos casos, lamentablemente, ya de tercer grado, en la recesión tipo 3 ya es de un pronóstico muy dudoso, muy desfavorable. Aquí es lo que les decía, acá tenemos una pieza, el trauma por oclusión, el traumatismo, tenemos un periodonto intacto, completo, su tejido óseo, la membrana periodontal, todo normal. Entonces, si en este caso se diera que hay una fuerza oclusal traumática significativa, entonces, ¿qué va a hacer? Va a provocar la movilidad de la pieza, como está indicando las flechas en este sentido. Por eso, efecto puede ser por la masticación, una restauración muy alta. Perdón. Les pondré ejemplo. Por decir, se ha hecho una corona muy alta que está en esta zona. Entonces, al masticar va a provocar este dolor. Y esta corona restauración, la iatrogenia, es la que va a ocasionar esta movilidad y esta movilidad lo que va a hacer es concluir en el trauma por oclusión primario, porque estamos hablando de un periodonto íntegro. En cambio acá estamos hablando ya
de un trauma por oclusión secundario. ¿Por qué estamos con un paciente con periodonto reducido? Periodonto sano, muy sano, ya el periodonto ya estable, pero reducido, pero sano. Pero en este caso, no es necesario que se haya hecho ese ejemplo que les he puesto de una restauración muy alta, una corona muy alta. Acá simplemente las fuerzas propias, las fuerzas oclusales normales, se convierten en traumáticas. Una fuerza normal puede ser que haya perdido altura en una pieza posterior, entonces la repercusión va a ser en esta, la fuerza normal se ha convertido en excesiva o traumática y ocasiona el trauma por oclusión secundario. Y finalmente los movimientos ortodóncicos. ¿Ustedes saben esto? Bueno, acá tenemos los irritantes que hay que eliminar. En la ortodoncia, donde hay presión, hay resorción. Y donde hay tracción, hay neoformación ósea. En ese principio es el que se basa las fuerzas ortodónticas. O sea, serían las fuerzas oclusales traumáticas. Factores relacionados a los dientes y a las prótesis dentales. Con lo que hemos acabado en la anterior clase. ¿Se acuerdan? Hemos visto esto como la repercusión de un maltratamiento, acá sobreextensiones, puede ser una corona muy bonita estéticamente, tal vez funcionalmente en la masticación, pero lo malo, lo sensible es que la terminación con la pieza dentaria hay sobreextensión, que es lo que va a dar lugar a la presencia y el aumento mayor, exagerado de la biopelícula, de la placa bacteriana, posteriormente el cálculo, etcétera, y las repercusiones son estas. Entonces, esos son los factores relacionados a los dientes y las prótesis dentales que las hemos visto en la anterior clase, y las inserciones supraóseas. Salud periimplantaria. La salud periimplantaria se caracteriza por la ausencia de signos visuales de inflamación y sangrado al sondaje. Acá estamos viendo una relación de una pieza propia con su tejido óseo, su membrana periodontal sana, se hace el examen periodontal, muy bien, su profundidad de 1, 2 milímetros, 2 milímetros y medio, pero sano, no hay problema al sondaje. Y acá estamos viendo el caso ya de una instalación de implante. Acá se está viendo la osteointegración del implante. Acá no hay membrana periodontal, por supuesto, simplemente la osteointegración del hueso al implante. A diferencia de esto, por eso, por ejemplo, les pondré un ejemplo también acá. Si tenemos esta pieza con periodonto sano y esta otra pieza con implante, y acá nos falta una, queremos poner un puente, está totalmente contraindicado. Nunca se puede poner un implante o un puente, diré una prótesis, con una pieza con periodonto y otra con implante, porque esto está fijo, ya no hay la movilidad que tiene esta otra pieza. Acá hay la osteointegración que hace que esté totalmente firme esto y no la movilidad que tiene este otro. Si colocamos si proyectamos esa prótesis, estaría totalmente contraindicada. Si es que hay que colocar un puente, tendría que ser este también, que sea de lo mismo, otro implante, de tal manera que tanto los pilares como el póntico estén fijos, firmes. Y si tenemos que hacer una restauración protésica, en este caso, con una pieza con su periodonto, y acá igual con otra pieza con su periodonto. No juntar ambas, no mezclar las dos. Entonces, la salud periimplantaria se caracteriza por la ausencia de signos visuales de inflamación y sangrado al sondaje. Acá hacemos la introducción de la sonda viendo que el tejido gingival del periodonto de protección está sano, no tiene signos de inflamación. Entonces, introducimos, por supuesto que no va a haber sangrado, menos secreción purulenta. Entonces, estamos hablando de salud periodontal. Pero en este caso ya estamos viendo, si vemos acá ya evidentemente el tejido inerte, este tejido metálico del titanio, no permite que haya inserción directa de las fibras gingivales. Estas fibras gingivales estarán insertas en el tejido óseo. Perdón. Pero como vemos acá, aquí tenemos un
frágil epitelio de unión. Un frágil epitelio de unión. Entonces, cuando introducimos la sonda, acá no hay signos de inflamación, no hay sangrado, menos secreción purulenta. Entonces, estamos hablando de salud periimplantaria. Y esto es lo que tenemos que cuidar mucho, recomendar mucho al paciente. Por eso en estos pacientes se les encarga que tienen que dejar de fumar. El fumar hemos visto en una diapositiva anterior que es una consecuencia el del paciente fumador. Entonces estamos viendo acá que, les decía, este ligero epitelio que hay, un frágil epitelio, está haciendo que se cierre herméticamente de tal manera que el paciente podrá eliminar su biopelícula de estas zonas para preservar su salud periimplantaria. Aquí estamos viendo ya una valoración clínica de la transición de salud y enfermedad. Estamos viendo acá, se ve el tejido periimplantario muy saludable. Acá lo que les decía hace rato, tiene encía queratinizada, bastante encía queratinizada, y esto es lo que nos va a preservar de la salud. Y les he indicado que actualmente ya han indicado que no sería un requisito como antes decía, la preservación siquiera de 1 milímetro de esta encía queratinizada. En cambio, ahora se ha visto que puede mantenerse la salud del tejido de protección, puede mantenerse, aunque no tenga siquiera ese milímetro de queratinización, pero tiene que ser un paciente que muy pulcro, tiene un control de su biopelícula bastante riguroso y es susceptible esa encía a la lesión por la falta de simplemente requisito de la queratinización. Pero estamos viendo en estos casos, evidentemente, la sondita, si se fijan, esta sonda es no es metálica, es plástica, lo que debemos usar igual también para el tratamiento, las curetas plásticas, igual que las sondas plásticas, porque estamos frente a un metal. Todos estos tejidos bien preservados, donde apoya las prótesis sin ningún problema. Entonces, si es que no hay tal, directamente al fracaso. O sea, la enfermedad ya se van a presentar los signos de inflamación, el sangrado, supuración, etc. Acá pueden ver ustedes. Ya están acá con... Estos son los implantes y estos son los tornillos de cicatrización. Una vez que se ha colocado el implante, se colocan estos tornillos para que el implante, la encía, cicatrice, de tal manera que cuando se tengan que colocar las restauraciones definitivas, protésicas, esté bien formada la encía. Entonces, estamos hablando ya del paso de la salud a la enfermedad. Aquí se está viendo la mucositis alrededor de los tornillos. Ya estamos viendo acá signos de inflamación alrededor de los tornillos de cicatrización. Metemos la sonda exploradora, la sonda periodontal, con toda seguridad va a sangrar. Acá no hay encía queratinizada que defienda, entonces va a hacer con consecuencia el sangrado. Y si acá esto persiste, ya vamos a ir ya a las periimplantitis. Como se está viendo acá, estos implantes están bastante limpios, no hay lo que existe en este 8, acá tenemos mucho cálculo, incluso sobre los tornillos de cicatrización. Entonces, ¿qué significa? Que este paciente no está motivado, no está concientizado. Por eso, siempre al hacer la historia clínica, el tratamiento, el diagnóstico y su pronóstico, por supuesto. Vamos a decir, el plan de tratamiento va a ser pero usted tiene que conservar las piezas en base a su disciplina, a las indicaciones que le estamos haciendo, ¿no? Entonces, acá se está viendo los implantes bien colocados, lo que se quiera. Pero el paciente no ha tomado en cuenta, este paciente seguramente no está acostumbrado a utilizar el cepillo. Entonces, la consecuencia es esta. La biopelícula que se ha transformado lógicamente con la calcificación en cálculo y las consecuencias posteriores en los implantes respectivos. Esté muy a tiempo mostrarle al paciente esto, el paciente mira objetivamente
con un espejo facial, el paciente va, incluso va hasta avergonzarse, ¿no? De decirle esto es por falta de cepillado. Entonces el paciente va a tener que asumir esas indicaciones si quiere preservar su salud. Aquí está lo que hablaba en la mucositis. Están los implantes. Aquí seguramente los tornillos de cicatrización han hecho que las encías estén bien formadas, y acá es una barra. Esta barra se las coloca encima de los implantes, de los pilarcitos de implantes, y sobre esta barra va aborrochada, diríamos. Aquí va aborrochada la prótesis removible. Entonces, el paciente ha tenido que sacrificar cuánto de presupuesto y de cuánto tiempo ha estado sin las piezas dentales para hacer su restauración. Un trabajo bien elaborado. Si se fijan, acá van apoyadas las prótesis en estos dispositivos que tenemos lateralmente. Engancha acá, se abrocha y el paciente puede utilizar esa placa completa removible muy óptimamente. Pero, reitero, estos pacientes que han perdido todo esto han perdido por algo. Y la razón es la falta de control de la biopelícula. Y acá están acostumbrados a eso, pues. Cuando ha venido un control, lamentablemente después de un tiempo muy considerable, nosotros colocamos esto y decimos, bueno, tiene que venir en la semana. A la semana, a ver si es que hay, explicarle que tiene que eliminar todo esto. Venga en un mes, ya vemos que hay más, y reiterar. Lamentablemente el paciente tiene que ser nomás incluso hasta nuestro tratamiento un poquito enérgico, ¿no? Decirle cómo va a ir perdiendo el tejido óseo, donde están apoyados los implantes, y después ya no va a tener las prótesis que le han debido costar mucho. Pero entonces aquí estamos hablando todavía de una mucositis, la mucositis periimplantaria. Y a la periimplantitis ya les he indicado que es la mucositis como una gingivitis con la dentadura normal, y la periimplantitis como una periodontitis con la dentadura normal. Entonces, posteriormente acá lo que se va a tener que hacer es sensiblemente el levantamiento de colgajo, revisar el tejido de soporte, el tejido periodontal de soporte, y planificar un nuevo tratamiento. Si se pueda salvar las piezas, pues tal vez con injertos, etcétera. Y si no, nomás decirle al paciente, pena, no colaboró y perdió la batalla. Esas serían las mucositis. Les dije que va a periimplantitis. Vean ustedes, esa mucositis que había ya, aquí ya estos son signos ya de un proceso inflamatorio crónico y con toda seguridad contenido purulento. En la anterior se podía hacer limpieza con las curetas plásticas que les decía, preservar, motivado el paciente, se salvaba toda la aparatología implante soportada. En cambio, acá estamos viendo que ya es un absceso. Acá ya no hay otra alternativa que ir al tratamiento quirúrgico. Igual acá, están viendo, esta es una prótesis fija y que sensiblemente en las zonas donde hay la restauración protésica se ha presentado ya gran destrucción del tejido periodontal de soporte. En estos casos, bueno, estas piezas se las coloca, acá pueden ver ustedes, hay una especie de rosca. Entonces la prótesis se los atornilla. En estos se atornilla, tiene acá en la parte carocruzal, se introduce el tornillo, se las fija bien y encima se hace la obturación del tornillo. Entonces, ¿qué se hace? Retirar la obturación para retirar el tornillo y retirar la prótesis. Y con lo que se encuentra acá, sensiblemente, el problema grave. Estamos viendo en este caso, que es otro, pero están viendo ustedes como los signos de infección. Ya acá contenido purulento, etc. Pero al destapar el implante, al hacer el colgajo, con esta desagradable sorpresa de gran pérdida de tejidos, habría que ver la posibilidad de hacer un injerto, etcétera,
que ya significa ser un presupuesto muy significativo para el paciente y no más también el tratamiento quirúrgico tiene más repercusión en el paciente. Entonces, deficiencias de los tejidos blandos y duros periimplantares. Eso es la periimplantitis. Y la mucositis simplemente la deficiencia de los tejidos blandos. Las conclusiones. Estamos hablando ya de la clasificación que emana de las dos escuelas, la americana y la europea. La nueva clasificación nos ayuda a establecer un lenguaje universal para globalizar el diagnóstico de cada individuo y la complejidad de su tratamiento requerido, como acabamos de ver. Los factores de riesgo antes tomados por cuenta para el mantenimiento ahora serán tomados en cuenta desde el inicio, desde la salud. Y finalmente, la cooperación del paciente es de vital importancia. Todo lo que hemos hecho mención en el anterior diapositivo. Simplemente aquí agregamos que se toma desde el momento de la salud. Estos son los grupos de trabajo que se han conformado en aquella oportunidad en noviembre del 2017 ya se ha iniciado para la conformación de estos 4 grupos para realizar la nueva clasificación. Aquí vemos algunas figuras ilustrativas donde ustedes pueden ver al examen periodontal. Fíjense los signos en el tejido de protección. Ideal. Acá vemos también cómo son casos muy buenos donde el paciente con toda seguridad realiza un buen control de biopelícula para la preservación de su dentadura, para la preservación de su periodonto de protección. La encía, acá ya vemos iniciales, donde ya estamos notando que ya hay estos irritantes locales que están ocasionando las repercusiones acá. Y con toda seguridad, estas recesiones todavía están en vestibular, no están en línea, pasando la línea mucogingival, tal vez simplemente con una destartraje alisado radicular y curetaje se podría solucionar. Y si se quiere el caso, si no, con una ligero injerto gingival. Pero ya cuando esto avanza más y es afectado el tejido proximal de soporte, hemos indicado, ya el tratamiento es más dudoso, el pronóstico, perdón. Que tenemos una inserción de frenillo muy hacia apical. También viendo preferible a tiempo tratar esto. Aquí se nota ya un triángulo negro pequeño, pero lo que se nota ya es la proyección de la recesión. Eso es lo que se tiene que tomar en cuenta para que a tiempo decir al paciente, este riesgo está, o el mismo paciente viene por esto, entonces le explicaremos qué vamos a hacer y qué es lo que vamos a lograr, qué pronóstico tenemos y qué plan de tratamiento después del diagnóstico que hemos realizado. Acá se estaba viendo los fenotipos que hemos hablado. Este es una forma de examen. Si se ve, se introduce cuando es un fenotipo delgado, se ve a través del periodonto de protección la sondita. Y si es grueso, por el contrario, va a entrar la sonda, pero se va a ver simplemente el levantamiento, pero no se nota ahí el grosor de la encía. A eso se refería hace rato el fenotipo. Acá, aprovechando esta diapositiva, les quería hacer mención de la forma de examen que hay del fenotipo periodontal. Las fases de la enfermedad periodontal, bueno, acá tenemos una encía sana. El color rosa coral, el punteado de piel de naranja, no sangra, no hay molestia, etc. Lo que pasa ya a la gingivitis. Donde la gingivitis ya tenemos los signos leves de inflamación. Y las 3 categorías los 3 niveles, perdón, de inflamación que tenemos, ¿no? Leve, moderada o severa. Acá ya es un color ya rojo vinoso, se pierde ya la textura superficial de piel de naranja, aumenta el tamaño de la encía por el edema, ya hay sangrado provocado o espontáneo, y la sensibilidad también ya se siente en estas encías inflamadas,
y lamentablemente la halitosis. Es un cuadro por el que más se preocupa el paciente. Él viene, no le preocupa esto, no, pero dice, tengo mal aliento, vemos esto y esta es la causa. Usted está con mal aliento por esto. ¿Y esto por qué es? Por su mal cepillado, etcétera. Hay que hacerle entender al paciente para que él sepa cuidarse para el después del tratamiento, ¿no? Entonces, la gingivitis es reversible, como está indicando acá. Entonces, ya este cuadro no ha sido atendido, pasa a la periodontitis, que ya es irreversible. Y en la periodontitis que tenemos, los signos de gingivitis, además de los signos de gingivitis, tenemos la pérdida de hueso y la pérdida de inserción. Perdón. La sonda se nos va a entrar en la bolsa periodontal más profundamente, entonces ya estamos hablando de periodontitis. Pérdida de hueso, se expone más cantidad de diente, hay resorción periodontal que les indiqué, puede haber movilidad en casos más avanzados y también puede haber pérdidas de dientes, como hemos indicado, con la pérdida de soporte periodontal, la pérdida de diente. Las periodontitis sin tratamiento, o sea, previo al tratamiento, cuando las infecciones están localizadas, y las periodontitis posterior al tratamiento. Simplemente con un tratamiento que se hace en consulta, logramos esta recuperación que el paciente se va a motivar para lo sucesivo con toda seguridad, con todos los signos de salud. Aquí vemos la gingivitis, puede ser ya leve o moderada. Seguramente al cepillarse acá se sangra y ya tendríamos una moderada. Acá tenemos un pequeño diastema también que debe ser corregido. Es paciente joven, paciente joven. Seguramente esto, si no se corrige con la ortodoncia, etcétera, va a tener repercusiones mayores. La recesión gingival de la papila media, el triángulo negro, etcétera. Estamos viendo una gingivitis más exacerbada, el agrandamiento, etcétera. Y esta es de supongamos que no haya sangramiento, grado leve. Si aquí hay sangramiento provocado, grado moderado. Y si aquí hay sangramiento espontáneo, ya sería un grado severo. Ustedes ya conocen, ya saben eso. Pero a manera de refrescarles. Estamos viendo nuevamente casos muy horribles, tanto estética como funcionalmente, y la halitosis con seguridad. Vean ustedes cómo los casos estos, con un simple tratamiento en el consultorio, a la eliminación de los irritantes locales, vamos a lograr recuperar la salud del paciente. Pero siempre hacerle notar, y es preferible siempre también utilizar la pastilla reveladora para que sea la demostración más objetiva. Acá ya tenemos un caso más avanzado. También ustedes un periodonto reducido bien significativo. Acá le han colocado también las férulas, de las que yo no soy muy simpatizante, previo al tratamiento. Pero acá puede haberse hecho un tratamiento bien y después las prótesis. Acá hay que tener mucho cuidado el tramo por oclusión. Estamos viendo acá, con toda seguridad, se dan estas inferiores con las superiores y por eso las férulas las han puesto. Entonces, tener cuidado acá la altura, la preservación de la altura para que estas piezas no entren en el problema del trauma por oclusión. Acá están viendo cómo se está haciendo el examen periodontal con los distintos instrumentos, cómo se introduce tan profundamente las bolsas. Pese a que hay encía queratinizada y buena encía, pero acá está viéndose que hay una gran pérdida de inserción, del nivel de inserción muy apicalmente. Estamos viendo acá el examen que les decía, acá seguramente se ha hecho otra forma de examen metiendo la sonda para más o menos, se hace con anestesia, por supuesto, meter la sonda para más o menos calcular el grosor, el fenotipo, el biotipo de esta encía. Entonces acá se está introduciendo encía gruesa. Acá estamos viendo, hay una ligera inflamación, seguramente al introducir la sonda va a haber sangrado y se ve que a simple vista es nomás un fenotipo delicado, delgado. La queratinización, el cáscara de naranja, aquí se ve resorción.
resorción periodontal y la presencia del irritante local que tiene que ser eliminado, al paciente hacerle notar que esto con el revelador de placa va a resaltar y el paciente pues, tendrá nomás que someterse a nuestras observaciones. Todos los exámenes. Y ahora acá vemos las representaciones gráficas. ¿Cómo se hace esto? Nosotros en nuestro periodontograma, al ver esto ya más o menos, no tenemos que estar examinando cada vez, cada rato al paciente, sabemos que tiene esto en sus valores numéricos que hay de acuerdo a al periodontograma. Todos esos valores están trasladados acá en la expresión gráfica, de tal manera, cuando tenemos este paciente, vemos su periodontograma y ya sabemos qué tenemos, siquiera idea, qué tenemos que hacer. Nuestro pronóstico acá todavía es más positivo, en cambio, si fuera más hacia apical, lamentablemente ya el pronóstico va a ser. Entonces al paciente le hacemos el examen, hacemos estas gráficas que incluso nos ayudan para mostrarle al propio paciente. Así está su tejido óseo, aquí está su tejido, esta es la encía, encima mostrarle al paciente, acá tiene su encía, aquí está el hueso. ¿Y por qué es esto? Por la situación que hemos hablado de la mal control de biopelícula. Aquí se ven más grandes, estamos viendo en estos multiradiculares cómo hay esa gran pérdida, lesiones de Fourcade, etcétera. Todo esto es muy objetivo para demostrarle al paciente cómo está. Nosotros hemos dibujado todo lo que se ha notado y este es el estado en que actualmente tiene usted. Acá por delante, las vestibulares y las palatinas, etcétera, lo que nosotros podemos mostrarle objetivamente al paciente. Lo mismo en estos casos. Y bueno, el pronóstico, nuestro diagnóstico ya está dado. Nuestro pronóstico al paciente es decir, lamentablemente va a perder esta pieza, esta otra, en fin, estas otras van a quedar bien, en fin, nuestro pronóstico, pero de acuerdo a la realidad y al objetivo que vamos a hacer demostrando todo esto al paciente. Y finalmente el plan de tratamiento, por supuesto, ¿no? Nosotros sin tratamiento va a pasar esto. Con tratamiento vamos a lograr esto. Entonces, ser objetivos también con el paciente en explicarle todas las cosas que vamos a realizar. Acá estamos nuevamente reiterando las conclusiones que hemos visto hace rato. La nueva clasificación establece un lenguaje universal, globalizado, para el diagnóstico y el tratamiento que hemos indicado. Igualmente, factores de riesgo, antes de tomar en cuenta el mantenimiento, ahora están tomados en cuenta desde el inicio, que hemos indicado en el anterior, y la cooperación del paciente, que es de vital importancia. Parece una evaluación más completa de la condición general de nuestros pacientes. Diagnóstico de la enfermedad periodontal. Acá ya estamos entrando, después del diagnóstico, sabemos que en hacer el diagnóstico es la identificación de la salud gingival de las patologías periodontales mediante los signos y síntomas tardíos recopilados, gracias a que hacemos nosotros nuestra anamnesis. En el paciente vamos a realizar la anamnesis respectiva, la exploración clínica. Al hacer la anamnesis estamos ya elaborando nuestra historia, estamos preguntando al paciente y estamos tratando de hacer que se nos haga amigo, se nos haga, nos tome confianza. Ese es el objetivo en la anamnesis, de charlar con el paciente, dialogar con él, para que de tal manera podamos ya hacer que el paciente nos tome también confianza. Luego, en la anamnesis aprovechamos todos esos recursos, ¿no? Luego la exploración clínica. Igualito, la exploración clínica tiene que realizarse también dialogando con el paciente. Tenemos la suerte de que al hacer nuestra exploración clínica el paciente no va a poder hablar, entonces podemos aprovechar para hacerle las recomendaciones respectivas. La exploración radiográfica, si se diera el caso, de acuerdo a la exploración clínica, si hemos visto pérdidas muy significativas del nivel de inserción, entonces las radiografías que también
van a entrar a formar parte del historial clínico. Y las exploraciones avanzadas como actualmente tenemos, con el fin de establecer un pronóstico individualizado y diseñar el plan de tratamiento ideal. Entonces acá ya estamos entrando todo lo que hemos visto del diagnóstico con las dos clasificaciones, las tres en realidad, pero con las clasificaciones que hemos analizado, y acá estaríamos viendo ya las posibilidades del tratamiento, el pronóstico que les he dicho y el plan de tratamiento. Aquí entraría el pronóstico, que es un término que denota la predicción de un clínico de la progresión de una enfermedad y sus eventuales posibilidades de curación. Entonces aquí ya estamos, el pronóstico, estamos prediciendo lo que va a venir. Estamos nosotros al paciente y ya le estamos dando una esperanza positiva o negativa, pero ya más o menos en base a todo lo que hemos visto al diagnosticar la enfermedad. Desde el siglo XX la palabra ha sido cada vez más empleada en contextos no clínicos, pero su origen es médico. Claro, originalmente siempre el pronóstico ha sido utilizada médicamente. Sin embargo, ustedes saben, hay pronósticos del tiempo, pronósticos deportivos, etcétera. Todavía se ha popularizado este término. Acá tenemos los objetivos y la definición. El pronóstico de las enfermedades periodontales. ¿Qué objetivos tiene? Determinar el pronóstico de enfermedades gingivales y periodontales. Identificar los factores locales y sistémicos que influyen en el pronóstico de las enfermedades periodontales. En nuestro caso, tenemos un paciente con mucho irritante local, cálculos. Entonces, en esos casos, reitero, nosotros le explicaremos al paciente qué es la causa, la etiología de la enfermedad y que vamos a proceder a eliminar eso. Hay gente, se van a dar cuenta ustedes, cuando están tratando al paciente, piensan que el cálculo que está ahí, a veces no quieren hacerse retirar, porque según ellos, eso es lo que les está manteniendo a sus piezas todavía sin mucha movilidad, pero hay que explicarle al paciente que esa es la causa, ¿no? Entonces el objetivo sería siempre ver qué es lo que está ocasionando los problemas y explicarle al paciente. Nuestro propósito es siempre hacerle ver al paciente qué es lo que a él le conviene y lo que nosotros sabemos aplicaremos en su tratamiento. La definición de pronóstico nuevamente es la predicción del curso o evolución de una enfermedad y las posibilidades de respuesta frente al tratamiento. Ahora acá el pronóstico global está clasificado en pronóstico diagnóstico, pronóstico terapéutico y el pronóstico protético. El pronóstico diagnóstico se refiere a la evaluación futura de la enfermedad sin considerar su tratamiento. Por eso yo les decía, estos pacientes que, por ejemplo, no se dejan, piensan que los cálculos les mantienen las piezas, entonces ahí tenemos un pronóstico totalmente negativo. Al paciente explicarle, decirle lamentablemente, esta es la causa y esta es la que se tiene que eliminar. Si usted quiere estar con esto, con toda seguridad las piezas van a ser perdidas. Entonces se evalúa sin considerar el tratamiento. Les pongo de ejemplo esto para que me interpreten mejor. Luego el pronóstico terapéutico ya es en el que sí se considera el plan de tratamiento respectivo. Entonces al paciente, aprovechando el mismo ejemplo, le estamos explicando de que la causa del problema que tienes, su etiología es esos irritantes locales y que los vamos a eliminar y con eso va a mejorar. Al paciente también le damos mejores esperanzas. Y finalmente el protésico, que predice el efecto que tendría en pacientes el reemplazo de piezas dentarias perdidas. Como hemos visto en esa anterior diapositiva, en el que la prótesis ha sido más bien causa de problema, eso tenemos que tener en cuenta para no errar en estos pronósticos protésicos. Ahora, por decir, el paciente tiene sus 15 piezas y estamos viendo que esas 15 piezas, las posteriores se van a mesializar, va a perder la altura y las anteriores van a ser víctimas del trauma por oclusión. Entonces, ¿qué sucede? Al paciente le tenemos nomás que decirle, esto va a tener usted, este pronóstico sin el tratamiento protésico, y con el tratamiento protésico se van a preservar, se van a mantener
las piezas van a tener mucho trabajo, mucho más tiempo. Entonces, en ese sentido, vamos a también que explicarle al paciente. Incluso el paciente ya tiene seguramente movilidad en algunas piezas, puede ser más que todas las anteriores, las unirradiculares, explicarle por qué es. Y con nuestro plan de tratamiento vamos a levantar un poco esa altura de la mordida para proteger, preservar las piezas que están en riesgo. Entonces, predice el efecto que tendrá en ese paciente el reemplazo de los dientes perdidos. Este reemplazo, ustedes saben ya, los hacemos, bueno, mediante prótesis removibles o fijas, en fin, incluso los implantes, que son todo lo indicado para el pronóstico protésico. La información recolectada en la anamnesis y examen clínico son fundamentales para realizar un pronóstico acertado. Todo lo que estamos hablando acá se está haciendo mención en este enunciado, ¿no? Con el fin de objetivizar las apreciaciones realizadas durante el pronóstico, es que se ha calificado en rangos aproximados el pronóstico global, ya sea a nivel de cada diente, pronóstico individual, o de la boca en general, pronóstico general. Si es posible, calificar el pronóstico. O sea, cuando hacemos nuestro diagnóstico, nuestro pronóstico, ya lo vamos a tomar en cuenta en forma de toda la dentadura o también en forma de piezas dentarias. Si el paciente acudió, por decir, una iatrogenia, digamos, el paciente le ha puesto una coronita o una restauración un poco alta en la zona de primeros molares, por decir. El paciente entonces viene por esa molestia, ese dolor. Entonces, ahí nuestro pronóstico, nuestro diagnóstico y nuestro pronóstico va a ser en respecto a esa pieza, a esa pieza. Entonces, al paciente le vamos a explicar cuál va a ser nuestro plan de tratamiento y si es que él no se va a someter a nuestro plan de tratamiento, va a continuar el problema y la repercusión va a ser mucho más negativa. Entonces, le indicaremos que vamos a hacer el ajuste oclusal respectivo y el paciente desde el momento que sale de consulta, con toda seguridad va mucho más aliviado. Entonces ahí estamos frente a un pronóstico individual. En cambio, por decir, esas piezas en cuestión que les he hecho mención ahora, no tiene esas piezas, la pérdida de esas piezas ha hecho que haya migración de las demás piezas, movilidad, etcétera, ahí estamos hablando de un pronóstico general, el pronóstico de toda la arcada, de toda la boca, perdón. Entonces, así se aplica el pronóstico individual o el pronóstico general. En el pronóstico general, por supuesto, también le indicaremos al paciente nuestro plan de tratamiento y cuál va a ser su pronóstico con el tratamiento o sin el tratamiento. Acá está clasificado como bueno o favorable. Bueno o favorable es cuando más de un 95% de posibilidades de éxito frente al tratamiento. Tomando el ejemplo que les he puesto de una restauración muy alta, entonces nosotros le diremos es un pronóstico totalmente favorable con el tratamiento de ajuste oclusal que le vamos a hacer, 95%. Dudoso o reservado cuando ya es de un 75%. Si este paciente ya ha dejado que ese problema de la obturación haya avanzado más, eso seguramente ya ha tenido repercusión hasta en un problema periodontal de soporte, donde ha roto fibras del ligamento periodontal, donde ya se ha presentado incluso presencia de un absceso, etcétera, ahí ya tenemos duda. Entonces, hasta un 75% al paciente le diremos, bueno, su pronóstico con este tratamiento que pensamos hacerle es dudoso, reservado, pero hay que hacerle entender la realidad, no dar falsas esperanzas. Y finalmente es desfavorable cuando hay entre un 50 y 75% de éxito. O sea, el paciente que no, ya vemos que la mitad de posibilidades de éxito, hacerle notar también que vamos a tratar de corregir en todo lo posible lo que él tiene, pero hacerle notar que es un poco desfavorable. Y finalmente el malo es cuando ya tenemos menos del 50% de posibilidades de éxito. El paciente dice, bueno, este ya es caso perdido. Acá no podemos hacer más y
lamentablemente será pues la exodoncia o qué será el plan de tratamiento respectivo. Pronóstico de las enfermedades gingivales. De gingivales estamos hablando acá, la gingivitis no asociada con factores o condiciones sistémicas agravantes. El primer caso, están viendo ustedes, se trata de el paciente está con la tinción, el colorante, para que demostrarle qué es lo que él no está eliminando con su cepillado en forma adecuada, correcta. Entonces, en la repercusión acá nos va a ser una gingivitis leve. Simplemente con la eliminación de esos irritantes, nosotros al paciente le diremos que acá se soluciona su problema. 95% de éxito, haciendo relación al porcentaje que hemos indicado. Estamos hablando de sin asociación de agravantes sistémicos. En cambio, ya cuando hay agravantes sistémicos, factores sistémicos, ya estamos frente a un caso de que tenemos que tratarlo tomando en cuenta ese problema sistémico que tiene el paciente. O sea, vemos que el caso tanto del sin agravantes o con agravantes, siempre se le tiene que dar su pronóstico respectivo y explicándole al paciente la conducta que vamos a seguir en el plan de tratamiento. Seguimos con el pronóstico. Existen aquí factores que condicionan el pronóstico general del paciente. Pronóstico general, tipo de enfermedad periodontal. Estamos hablando del pronóstico de toda la dentadura. Entonces, tipo de enfermedad periodontal. La salud general del paciente también es muy determinante. Si vemos un paciente que no está haciendo un buen tratamiento, entonces tenemos nomás pues que decirle al paciente, su estado de salud general no es bueno, entonces consiguientemente su pronóstico también va a variar. Tiene nomás que tomar los recaudos necesarios con su médico tratante para su tratamiento conjunto en la salud periodontal y la salud sistémica. Entonces, estaríamos hablando de la salud en general. Luego, la actitud del paciente, lo más determinante, lo más importante, el paciente no realiza un buen control de placa, el paciente no quiere dejar de fumar, el paciente, en fin, son cosas que el paciente tiene también que saber entender, que forma parte integral del pronóstico general. Las condiciones económicas también, lamentablemente, pacientitos que económicamente a veces tal vez no pueden comprarse un cepillo, etcétera, también es determinante. Nosotros podríamos obsequiarle un par de cepillos, tal vez su dentífrico, pero a la larga el paciente también tendría que ver la posibilidad. Entonces el factor económico también es importante, peor si se trataría de pérdida de piezas dentarias donde se tiene que hacer una restauraciones, prótesis, etcétera. La economía del paciente también tiene nomás que entrar como parte del pronóstico general. Y finalmente, los conocimientos del profesional es también determinante. Es por eso que en estas clases de retroalimentación tratamos de refrescarles lo que ya saben, lo que ya tienen entendido ustedes, pero en estos casos, como ven acá, tenemos simplemente eliminar esto y sabemos hasta dónde vamos a recuperar, evitar que esta pérdida de tejido óseo, etcétera, sabemos nosotros. Y es nuestra obligación saber en realidad, de tal manera que entra también como parte del pronóstico. El pronóstico general, 6 factores que condicionen retención de placa. Hemos hablado, los cálculos van a conservar un factor que condicione también la retención de placa. Peor las restauraciones mal realizadas, sobreextendidas. Entonces, el número de distribución de los dientes remanentes igual que les acabo de indicar. La gradación y distribución de la pérdida de inserción periodontal y la edad del paciente. Son cosas que entran muy como clave en todo esto. Ven, por ejemplo, acá tenemos un pronóstico muy distinto a este. Aquí tenemos lesión de Furcas, pronósticos van a ser
siempre distintos en cada caso y siempre explicarle al paciente por qué y qué tratamiento le vamos a hacer y también tomando en cuenta la edad del paciente. Si digamos, este paciente tiene una pérdida una resolución periodontal tan severa, un paciente de 25 años, por decir, un pronóstico mucho más negativo, mucho más negativo. Ustedes podrían decir de 25 años, pero más bien al contrario, no. El paciente si se ha perdido tanto hasta en esa edad, en unos 5 años más va a perder rápido esto. Entonces, tomar en cuenta la edad igual. Pero si este paciente fuera igual de una edad mayor, tiene cito, entonces no es problema. No es problema si es que el problemita es el que radica en el paciente que está mucha pérdida significativa, como les he puesto de ejemplo. Esto en joven muy negativo. Y esto en adulto muy positivo. Entonces la edad del paciente es muy determinante para el pronóstico. Los factores que condicionan la retención, número de condiciones, etcétera, hemos indicado. Ahora acá vamos al pronóstico individual. Por decir, en este caso, de esta pieza que tenemos que tomar en cuenta esto. Pronóstico individual para esta pieza. Ahí tiene una gran pérdida interproximal y compromiso de Fourcade. Entonces, el paciente tendrá un pronóstico de esta pieza muy distinto a estas otras piezas. Porcentaje de hueso alveolar remanente. Se tiene que tomar en cuenta para el pronóstico individual, igual para el general también. Luego, el tipo de destrucción, esto les decía, este tipo de destrucción horizontal, es una pérdida ósea muy crónica. Por eso yo le decía a un paciente joven, esta pérdida puede ser totalmente negativa. En un paciente ya viejo, descuidado, en fin, puede ser que tenga esta. Pero entonces esta pérdida horizontal refleja que es un proceso crónico de larga edad. Puede ser que este paciente ya con tratamiento esté preservando su dentadura con un tejido periodontal reducido. Luego la profundidad del saco, igualmente. Por supuesto, por sacos más profundos, pronóstico más negativo. La forma y localización del saco, igual. Sacos que sean simples, complejos, compuestos, etc., también son determinantes para el pronóstico. Compromiso de Fourcade y la movilidad dentaria y sus causas. Les he hablado ya mucho al respecto, también son parte del pronóstico. Luego la relación coronus-radicular. ¿A qué se refiere? Como estamos viendo en esta, estaríamos tomando en cuenta esto, la corona súper larga y la raíz muy corta. Esa relación, no como en este caso, hay una proporción entre la corona y la raíz. Estaríamos tomando en cuenta entonces la relación coronus-radicular, también la forma de la raíz, la longitud de la raíz, el número de raíz, etc. Compromiso de pulpa, compromiso pulpar y las posibilidades de realizar el tratamiento endodóntico. Seguimos con el pronóstico individual, presencia de lesiones endoperidontales. Tenemos que tomar en cuenta si es que hay lesiones endoperidontales también para nuestro pronóstico. Por supuesto, en este caso tenemos que tomar en cuenta también que el tratamiento ya es multidisciplinario. No podemos hacer nuestro tratamiento periodontal sin su tratamiento endodóntico si se trata de lesión endoperiodontal. La posición del diente en el maxilar también es importante. O sea que tenemos que tomar en cuenta para nuestro pronóstico dónde está ubicada la pieza para tener un pronóstico individual de la pieza. La función del diente, si es que este diente, por decir los anteriores, están siendo utilizados como molares por ausencia de los mismos, tenemos que tomar en cuenta esos detalles. La presencia de dientes vecinos, igual. Cuando hay zonas edéntulas, por supuesto que la pieza está más expuesta en cuanto al pronóstico. Y la anomalía de la unión mucogingival, que igual les he hecho mención bastante al respecto.
La asignación de un pronóstico es una de las más importantes funciones a realizar en la práctica clínica. Por supuesto, nosotros estamos prediciendo acá el curso de la enfermedad con o sin tratamiento. Entonces, para nosotros y para el paciente, más que todo, el pronóstico es muy importante. Es como cuando el paciente pide la garantía, ¿no? Nosotros le estamos dando la garantía de que vamos a tener este resultado con este tratamiento o no vamos a tener, en fin. Eso es lo que se refiere, que es la importancia de la asignación del pronóstico. La capacidad para asignar un determinado pronóstico puede mejorarse sustancialmente a través de la incorporación de datos cuantitativos no sesgados. Siempre hacer las cosas de frente. Factores clínicos generales, los factores a considerar cuando se determina un pronóstico. Clínicos generales, la edad del paciente, por supuesto, la gravedad de la enfermedad, el control de la biopelícula y el cumplimiento del paciente. Todo lo que hemos indicado son factores que se deben considerar para nuestro pronóstico. Todo les he indicado ya. Entonces, los factores sistémicos igual, y ambientales, el sistema del tabaquismo, una enfermedad sistémica, factores genéticos, estrés, etcétera, que debemos tomar en cuenta siempre como factores para nuestro pronóstico. Y finalmente los factores locales, como son la placa, los cálculos, los irritantes locales y las restauraciones subgingivales, que también les he hecho mención ya. Factores a considerar cuando se determina un pronóstico. Factores anatómicos, igual, hay que ver si son raíces cortas o si están afiladas, si las proyecciones cervicales de esmalte, por ejemplo, los multirradiculares, las perlas famosas, las perlas de esmalte, va a ser un factor retentivo de biopelícula. Estamos hablando de factores pronósticos a considerar, ¿no? Luego las perlas de esmalte tendríamos el bordes de la bifurcación, las concavidades radiculares, lo mismo, surcos del desarrollo, como en los incisivos laterales superiores, donde se va a producir el acúmulo de la biopelícula, la proximidad radicular es otro factor, donde hay piezas que están muy próximas, unas junto a otras, también tiene que tomarse en cuenta para el pronóstico. La lesión de Furca, por supuesto, y la movilidad dentaria. Los factores protésicos y de restauración, tenemos que tomar siempre en cuenta qué pilares se pueden utilizar para apoyos de removibles o para como pilares de puente para los pórticos respectivos. Los factores protésicos y restauración también se tienen que tomar en cuenta las caries que tienen que ser eliminadas íntegramente y proyectar que no haya recidiva, que no haya sobreextensión en la prótesis. Y también se debe tomar en cuenta piezas no vitales. Ustedes saben, cuando el diente ha recibido un tratamiento de conducto, ya es pieza no vital. ¿Y qué sucede? Esta pieza, al pasar el tiempo, unos 3, 4 años, ya perdió totalmente su membrana periodontal. Ya no hay la membrana periodontal. Entonces, se tiene que tomar en cuenta para el tratamiento periodontal estos dientes si son vitales o si no tienen vitalidad. Finalmente, la resorción radicular es otra cosa que igualmente se tiene que tomar en cuenta como factor a considerar en el pronóstico. Ahora que teníamos el plan de tratamiento, los objetivos del plan de tratamiento integral es hacer que los dientes sean biológicamente aceptables para que los tejidos periodontales que los rodean puedan mantenerse sanos. Estamos hablando del objetivo del plan de tratamiento. Esto se logrará solo si los dientes se mantienen libres de irritantes superficiales y alteraciones funcionales. El conocimiento de los factores de riesgo y la forma como estos influyen en la respuesta al tratamiento es importante. O sea, el objetivo de nuestro tratamiento siempre va a ir ligado fundamentalmente en nuestros conocimientos, y nuestros conocimientos tienen que indicarnos qué es el plan que estamos aplicando y su pronóstico respectivo. La terapia periodontal completa se debe basar en el control de factores de riesgo. Por supuesto, si estamos haciendo un alisado radicular, un curetaje gingival, si estamos viendo que hay factores de riesgo como las sobreextensiones, etcétera,
tenemos que tomar en cuenta para la terapia periodontal. Prevención de la progresión de la enfermedad periodontal. Por supuesto, hacer nuestro tratamiento, nuestro plan de tratamiento, tenemos que prevenir la progresión de la enfermedad. Que hacemos eso con la corrección del defecto creado, que es un factor que contribuye al deterioro permanente de los tejidos. Entonces, lamentablemente, las iatrogenias ocasionadas por otro colega tendrán que ser corregidas por nosotros, sensiblemente, ¿no? Bueno, para poder cumplir con este fin, el plan de tratamiento debe desglosarse en fases cuyas metas deben estar previamente establecidas. El plan de tratamiento, entonces, es la secuencia ordenada, racional y clara de determinadas acciones clínicas destinadas a recuperar la salud del paciente enfermo. Entonces, en nuestro plan de tratamiento, por supuesto, tenemos que tomar en cuenta la recuperación integral incluso de la enfermedad, de la salud del paciente. El plan de tratamiento debe considerar fases que deben ser respetadas para seguir los objetivos buscados. O sea, cuando hacemos nuestro plan de tratamiento, lo primero que tenemos que tomar en cuenta son las urgencias. Por decir, urgencia, un absceso presente, primero antes de realizar cualquier otra situación, hacer el plan de tratamiento, estará la urgencia. En este caso, la eliminación de ese absceso, que como les he indicado, tendremos que tratar con la profilaxis antibiótica previa, el drenaje, etcétera, ¿no? Luego la fase sistémica. Ahí, por ejemplo, estamos incorporando lo mismo. Si el ejemplo tenemos un absceso, tenemos que tomar en cuenta la parte sistémica. No podemos hacer directamente el drenaje. Tenemos que tomar en cuenta que ese absceso puede provocar una septicemia, una bacteremia. Entonces, tomar en cuenta el aspecto sistémico, la fase sistémica del tratamiento. Igual, por decir, un paciente con diabetes, hay que hacerle nomás, ver que esté controlada la hipertensión, etcétera. Se tiene que tomar en cuenta los factores sistémicos. Para el plan de tratamiento, la fase etiológica, por supuesto, esto ya sabemos que tenemos que eliminar la fase etiológica como un requisito ineludible. La fase de evaluación. Posterior a nuestro tratamiento, el plan de tratamiento, perdón, la reiteración, tenemos que evaluar cómo está marchando la recuperación de la salud del paciente. Si es necesaria también la fase quirúrgica. Una vez que hemos realizado la fase 1 del plan de tratamiento, si se diera el caso de una fase 2, la quirúrgica también, pues, tendremos que tomarla en cuenta y explicarle a nuestro paciente. En nuestro plan de tratamiento vamos a hacer esto, posteriormente vamos a hacer esto. Pero yo quiero que me restablezca este diente que me falta, no. Lo primero es lo primero y lo segundo es lo segundo. Entonces, la fase quirúrgica que se le hará en su momento. Luego, la fase de rehabilitación va casada a lo que les digo, ¿no? Si el paciente tiene un diente ausente por un traumatismo o cualquier cosa, se tiene que ir a la fase quirúrgica, pero la fase de rehabilitación vendrá como una especie de programación del respeto a nuestro plan de tratamiento. Y finalmente, la terapia periodontal de soporte, que es la que se llama en la fase de mantenimiento. Esa secuencia se tiene que seguir en el plan de tratamiento. Los objetivos de un plan de tratamiento periodontal. ¿Cuáles son los objetivos? Como hemos dicho en la anterior parte, la urgencia. La urgencia es eliminar el dolor, eliminar la inflamación, la infección, eliminar la hemorragia de las encías. Así en esa secuencia también, ¿no? Reducir las bolsas periodontales y erradicar la infección. Detener la eliminación de pus, por supuesto, tenemos nomás que tratar como prioridad también el paciente no tenga que estar drenando de pus, tenemos que atender en nuestro plan de tratamiento periodontal. Detener la destrucción del tejido blando y del hueso. Por supuesto, por ejemplo, estamos eliminando el tejido purulento, el contenido purulento, perdón, y estamos deteniendo la destrucción de tejidos blandos y duros.
Luego la eliminación de la movilidad dentaria, establecer una función oclusal normal, restituir el tejido destruido, restablecer el contorno gingival. Todas esas cosas van en la forma que se está anunciando acá para la elaboración de nuestro plan de tratamiento. Y finalmente, evitar la recurrencia de la enfermedad. En estos casos nosotros, si hemos visto que una restauración sobreextendida es la causa de un defecto, tenemos que corregirla y de esa manera estamos evitando la recurrencia de la enfermedad. Visión global de cada fase. La fase de urgencia hemos indicado, aliviar el dolor, los procedimientos, instrumentación y o drenaje en caso de abscesos, periodontitis, pericoronitis, gingivitis ulceronecrosante, periodontitis ulceronecrosante. En caso de gingivostomatitis herpética, tratar la sintomatología. O sea, si un paciente viene con GEA, primero, con toda seguridad, el paciente va a estar mal, de malestar, con fiebre, con dolor, etc. Trataremos primero esa sintomatología antes de tratar directamente la patología por la que vino. La fase de urgencia, seguimos, control de la inflamación aguda, los procedimientos dependiendo de la sintomatología y del estado sistémico, además de la instrumentación, se determinará la necesidad de formular, si se diera el caso, analgésicos antiinflamatorios, antibióticos. Seguimos en la fase de urgencia, recuperar la comodidad y función de la masticación y la deglución. El procedimiento, además del mencionado anteriormente, si existe un cuerpo extraño a nivel de la encía, eliminar. La fase de urgencia, igual, ¿sí?, devolver la funcionalidad oclusal y estética al paciente. Hemos indicado, ¿no? Si es que hay una restauración alta, pues no le deja trabajar, no le deja masticar al paciente y tenemos que devolverle la función oclusal y la estética. Luego los procedimientos, elaborar una obturación temporal o provisional, preparar prótesis con motivos de estético funcional. Les hacía ejemplo de que un paciente que haya perdido una pieza anterior, podemos prepararle una restauración por estética, si no es funcional, siquiera estética. Después, cuando se presenta sintomatología por trauma directo, realizar alivio. Los factores a considerar antes de realizar la urgencia, siempre la historia clínica completa, no hacer procedimientos sin tener conocimiento de la salud del paciente, por supuesto. Nosotros no podemos estar indicándole algunos medicamentos a un paciente hipertenso, algunos medicamentos analgésicos, etcétera, que estén contraindicados, ¿no? Las manifestaciones externas deben coincidir con el reporte del paciente. O sea que nuestra historia clínica nos va a dar a conocer todo eso. En caso de dudas, es conveniente solicitar exámenes de laboratorio que se requieran. En la fase sistémica, los objetivos, revisión del estado de salud general del paciente y su incidencia en la salud periodontal. Los procedimientos existen, procedimientos, compromiso sistémico, analizar la situación antes de iniciar tratamiento. Acá estamos haciendo mención, entonces, el ejemplo que les he puesto, por ejemplo, de un hipertenso, nosotros tenemos que dar un analgésico, por decir. Nosotros tenemos que saber elegir qué analgésico no le va a aumentar la presión. Nosotros sabemos igual de los antiinflamatorios, etcétera. Siempre por eso sería revisión del estado de salud general del paciente y su incidencia en la salud periodontal. Valorar el riesgo de forma bidireccional, como influye en la enfermedad periodontal en el estado sistémico y de manera patológica sistémica influye como factor coadyuvante en la evolución. Lógicamente, tenemos que ver en nuestro plan de tratamiento siempre en forma bidireccional, tanto sistémica como periodontal misma. En la fase sistémica, los objetivos determinan los factores de riesgo sistémicos. Todo lo que estamos haciendo mención se está resumiendo en esto. Los procedimientos, de acuerdo
a los hallazgos de la historia clínica. Por eso la historia clínica es muy determinante. Ahí vamos a conocer completamente la afección del paciente sistémica y las precauciones que tenemos que tomar al respecto. Hacer premedicación en caso que sea necesario. Por decir que si tienes que hacer una cirugía sencilla, una gingiviectomía, digamos, paciente, el solo hecho de decir que si vamos a entrar al quirófano, automáticamente tiene un estrés. Entonces, en ese caso, estamos facultados también para premedicar si se diera el caso, si fuera necesario. Determinar conductas a seguir en factores, según factores de riesgo. Siempre, ¿no? Si estamos, por decir, en riesgo de una septicemia, tenemos que nomás tomar en cuenta qué conducta seguir. Les reitero, una profilaxis antibiótica como una conducta previa para no tener como factor de riesgo. Se debe tener un completo conocimiento del estado general del paciente. Diabetes, hipertensión son enfermedades crónicas, enfermedades coronarias observadas en gran parte, periodontitis crónica. Lamentablemente las enfermedades coronarias son frecuentes en los pacientes que tienen problemas periodontales crónicos, entonces todas estas cosas debemos auscultar en el paciente previo a su tratamiento principalmente quirúrgico. Existen otras enfermedades sistémicas con menor prevalencia, pero también tienen interrelación con la enfermedad periodontal. En la fase higiénica, el objetivo control de riesgo local para obtener salud oral. Los procedimientos de realizar todos los procedimientos contenidos en la fase higiénica. Ustedes ya saben cuáles son esos procedimientos que conlleven a la salud periodontal componentes de la salud oral. Objetivo, motivar al paciente para lograr un tratamiento exitoso. Eso yo les reitero siempre desde un principio, tratar de darle confianza al paciente y de hacerle sentir amigo más que paciente. Procedimiento es explicar al paciente el origen, la evolución, factores de riesgo, todo lo que hemos hablado, ¿no? Hacer control de placa y dar instrucciones para que cada paciente sobre el uso de elementos de higiene. Todo eso hemos hablado. La fase higiénica también comprende como objetivo eliminar la biopelícula calcificada, o sea, el destartraje. Realizar un minucioso raspaje y alisados radicular, supra y subgingival. Eliminar caries y obturaciones defectuosas, lo que les decía, las famosas sobreextensiones y también las caries, principalmente las cervicales. Una vez que hemos tratado, nosotros pasaremos al paciente a la clínica de operatorio dental. Procedimientos: facilitar el control de biopelícula mediante la eliminación de caries y obturaciones. Por supuesto, haciendo este tratamiento vamos a facilitarle al paciente el trabajo del control de biopelícula. En la fase higiénica seguimos, si el caso lo amerita, manejarlo integralmente mediante interconsulta con otras especialidades. Por supuesto, nosotros, el ejemplo que les he puesto de un diabético, no podemos nosotros indicarle su tratamiento, ¿no? Eso tendremos que coordinar con su médico tratante. Procedimientos de remitir, según la necesidad del caso de endodoncia, al endodoncista, al cirujano, al ortodoncista, etcétera, para un tratamiento multidisciplinar. Seguimos en la higiénica, lograr ambientación oclusal, o sea que tiene que haber una armonía oclusal. Los procedimientos, si hay disarmonía, pues se tiene que hacer la estabilización mediante la elaboración de prótesis, ajustes oclusales, temporalizaciones o cualquier otro medio que conduzca a la salud oclusal. Aquí lo que se está hablando es concretamente de un ajuste oclusal. Luego, eliminar los dientes con mal pronóstico. Por supuesto, si tenemos una pieza que ya no tiene plan de tratamiento más que la exodoncia, pues se debe hacer la exodoncia, no dejarlo como parte para que después el paciente se haga como una segunda consulta. Procedimientos: hacer exodoncia en dientes en mal pronóstico. En ocasiones, la fase higiénica, lo hace uno, puede ser un tratamiento definitivo para lograr salud integral. Las más de las veces, el paciente con esta fase higiénica se va y se logró su salud.
Se debe tener en cuenta que durante la fase higiénica podría ser necesaria la realización de procedimientos quirúrgicos, colgajos, etcétera, ¿no? Con el fin de eliminar ¿qué? Obturaciones defectuosas, caries subgingivales, adaptaciones temporales, colocar grapas para tratamiento endodóntico, etc. La cirugía solo con buena higiene oral. Si hay mala higiene oral, no se debe planificar. La fase de urgencia y sistémica. Contemplan unos objetivos y unos procedimientos precisos, control del dolor, relación con el factor de riesgo sistémico, etc. Todo lo que hemos hablado ya, la fase sistémica igual es donde se inician las verdaderas interrelaciones con las especialidades odontológicas. La correctiva, el objetivo principal es contempla obtener salud oral mediante el manejo interdisciplinario, interrelaciones con las otras especialidades. Obtener por método quirúrgico salud periodontal. El procedimiento se diseña de buena higiene oral, realizar cirugía periodontal para tratar que la enfermedad inflamatoria, defectos mucogingivales, los requerimientos, etc. Todas las indicaciones que ustedes saben para realizar los procedimientos quirúrgicos. Finalmente, la correctiva tiene también correctivos de la salud oral en casos necesarios para el tratamiento de anomalías maxilofaciales, realizar cirugías maxilofaciales y tratamientos ortodónticos si se diera el caso, complementar mediante la rehabilitación definitiva, o sea, la restauración de prótesis, etc. Hacer rehabilitación para el tratamiento oclusal y periodontal. Está redundando todo esto, ¿no? Corroborar la salud pulpar si fuera necesario, realizar cirugía endodóntica. Todos los procedimientos se realizan en esta fase, están encaminados a corrección de los defectos creados a nivel dentario, periodontal y maxilofacial, como consecuencia de la caries, las enfermedades periodontales. Todo, por supuesto, lo que estamos viendo, están encaminados con ese propósito y objetivo. La fase de mantenimiento es que el paciente se mantenga saludable. Por eso nosotros la terapia periodontal de soporte la indicamos de acuerdo a cada caso, cada mes, cada 2, cada 3 meses, o 2 veces al año, etcétera, ¿no? Para hacer supervisión de todo el tratamiento que hemos realizado y que el paciente mantenga en condiciones óptimas. Hay que prevenir la reincidencia, por supuesto, como hemos indicado también, y finalmente los procedimientos de evaluar si hay ganancia o pérdida de inserción. Nosotros, al hacer nuestro tratamiento, hemos visto que hay una pérdida de 4 milímetros. En unas próximas veremos si es que siguen los 4 o hemos logrado recuperar el nivel de inserción. La profundidad de la bolsa, el sangrado, etcétera, la movilidad dentaria, furcas y todas esas cosas son parte de la fase de mantenimiento. Preservar la salud gingival y periodontal logrando resultados del tratamiento integral activo. Procedimientos de evaluar el interés del paciente por la terapia. Eso también tenemos que tomar muy en cuenta. Si el paciente está conforme con la terapia, muy bien, nos va a ir bien con toda seguridad en lo sucesivo. Y por supuesto, tendremos más que hacer control de la biopelícula, tanto por parte del paciente como en consultorio. Luego, determinar el intervalo de las citas, como les he indicado hace unos instantes, de acuerdo a cada caso, ¿no? El intervalo. Es difícil de definir reglas generales respecto a la frecuencia. Tenemos que tomar en cuenta la actitud del paciente. Si vemos que es un paciente que no nos está entendiendo, no ha sido motivado para su control de biopelícula, le citaremos más frecuentemente. La norma de higiene oral, igual, tenemos que indicarles sus 2 veces mínimamente, si no es 3, y la técnica del cepillado, por supuesto, y la prevalencia del sitio con sangrado al sondaje, el nivel de inserción y la altura del hueso preterapéutico. Aquí tenemos otras acotaciones sencillas. Luego de establecer un diagnóstico y un pronóstico, se proyecta el plan de tratamiento, incluye todos los procedimientos requeridos para establecer y conservar la salud bucal, como referente de los dientes a conservar o extraer y
así como las técnicas para tratar todo lo que hemos hablado. Simplemente estamos reforzando esto. Entonces, yo creo que esta parte ya les voy a colgar, sí, en plataforma para que ustedes la vean. El estado periodontal de los dientes que se retienen es más importante que la cantidad de dientes. Aquí estamos hablando de la cantidad frente a la calidad. Entonces, los dientes que son posibles de retener con mínima duda y un alto margen de seguridad poseen el funcionamiento para un plan de tratamiento integral. Los que vemos que hay duda de mantenerlos, es preferible sustituirlos. La finalidad del plan de tratamiento es la terapéutica total, o sea, coordinar todos los procedimientos del tratamiento para lograr una dentición que funcione bien en un medio periodontal sano. Por supuesto que ese tiene que ser nuestro objetivo fundamental. La finalidad primaria es eliminar la inflamación, todo lo que hemos hablado, eliminar irritantes locales, erradicar bolsas, etc. En el plan de tratamiento es la propuesta, aquí es resumido, ¿no? Es la propuesta de resolución en forma integral para enfrentar enfermedades. Secuencia lógica y ordenada con criterios multidisciplinarios. Todo lo que hemos indicado, ¿no? Los objetivos del plan de tratamiento son eliminar la enfermedad. Eso tenemos que tomar como objetivo elemental. Restauraciones de la funcionalidad, obtención de una estética satisfactoria y solo las urgencias se realizan sin un plan de tratamiento. Claro, si es que hay una pieza que está indicada para extracción, simplemente tendrá que realizarse como urgencia o un drenaje de absceso, etcétera, ¿no? Entonces, en la fase sistémica, bueno, la fase de urgencia, aliviar el dolor, todo lo que estamos mencionando antes. Esto es lo que en la fase etiotrópica o higiénica. Todo lo que hemos indicado en las anteriores diapositivas. Las fases del tratamiento periodontal incluyen la preliminar, la etiotrópica, la fase de reacción a la fase etiotrófica, o sea, la profundidad de bolsas e inflamación, la placa cálculos, que se los debe revisar en el lapso de un mes aproximadamente. Lamentablemente en nuestra clínica no podemos realizar eso porque el paciente acude y una vez que lo hemos acabado se va y ya no vuelve. ¿Por qué es esto? Porque al hacer el examen de control del nivel de inserción, nosotros no podemos hacer a la semana o antes de la semana, porque al hacer el alisado radicular, el curetaje gingival, hemos logrado que se vaya formando un epitelio de unión largo. Entonces, si hoy día hemos hecho un buen trabajo concienzudo, y mañana estamos revisando, estamos cometiendo un gravísimo error. Una vez que hemos hecho nuestro trabajo concienzudo, reitero, dejar ahí que ese epitelio de unión continúe formándose y no perturbemos su nueva inserción con nuestro examen de control. Entonces, lamentablemente, reitero, no podemos hacerlo sobre la marcha, ¿no? Unas 3, 4 semanas, es decir, estará ese epitelio de unión insertado y con toda precaución incluso hacer la revisión. A eso se refiere la revaloración. Si es necesaria la fase quirúrgica, la restaurativa, evaluación de reacciones a procedimientos restaurativos y la terapia de mantenimiento. Enfermedades periodontales, alteración, contaminación de la superficie radicular en cuanto a lo que hemos indicado. Estamos viendo acá, vean ustedes gradualmente cómo va progresivamente, la destrucción de los tejidos periodontales. Y cuando ya es necesaria las cirugías. Acá pueden ver ustedes el ácido quirúrgico, donde ya trabajamos, el acto quirúrgico, donde ya trabajamos a cielo abierto. Ven ustedes todo, los procedimientos quirúrgicos que se realizan y la fase correctiva quirúrgica, las condiciones de salud oral, la cirugía periodontal para defectos mucogingivales, etc. Y si es necesario implantes, eso. Aquí estamos reiterando lo que hemos indicado antes. Entonces, hasta aquí estaría indicada nuestra módulo, segundo módulo del sexto rote. Yo creo que me han entendido, espero que así sea, ojalá. Para cualquier cosa tienen ustedes
el teléfono, cualquier consulta que quieran, con toda confianza. Espero que me hayan entendido y que les sirva de algo. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.